El Señor te bendiga y te guarde. De tu hermano Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Y para mí es un honor y un privilegio estar con ustedes en esta noche. Gracias una vez más por sintonizarnos y darnos la oportunidad de hoy compartir con ustedes una extraordinaria bendición que sé que va a ayudarle a usted a entender muchas cosas. Número uno, el plan del Eterno con todas las naciones y el plan el Eterno contigo. Sabemos que estamos en un proceso, una jornada donde constantemente estamos aprendiendo. Y lo importante no es que constantemente estamos aprendiendo. Lo más importante es la fuente de donde aprendemos. Realmente los maestros que nos rodean y la gente que está alrededor nuestro y la intención que tienen con sus investigaciones, su preparación. Mucha gente estudian para llenarse la cabeza y por ahí hay otra gente que estudian porque quieren conocer cómo servir a los demás. En el caso nuestro, sabiendo que somos parte de un reino y que tenemos una relación legal como vasallos con el soberano, siervos con el amo, nosotros queremos estudiar y educarnos porque queremos saber cómo servir al rey. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestro tema, el legado judío en la cultura puertorriqueña. Y quiero comenzar dándole a algunos hermanos la oportunidad de retratar algunos libros que me han estado escribiendo. Y hace unos años atrás, cuando fui a la graduación de mi hija, adquirí unos libros, fuimos a visitar algunos sitios. Mi hija, mientras estudiaba en Barcelona, pues siempre buscaba sitios donde hubiera judíos, calles donde hubiera judíos, sectores donde hubiera judíos, y me enviaba retratos, fotos y cosas así, y me dijo: papi, te voy a llevar a dos sitios muy importantes. Y me llevó a Toledo y me llevó a otro sitio que el nombre se llamaba con G, no me acuerdo de verdad, ¿ok? Y entonces adquirí algunos libros bien interesantes. Y estos son uno de los libros, Los orígenes del pueblo hebreo. Así que para aquellos que no lo pidieron, retrátenlo. Usted aproveche y retrate. Déjame yo quitar esto aquí. Mire, aquí hay uno de ellos. Por favor, dale screenshot. Ok, aquí está el otro, la sinagoga. Ok, dale screenshot. Ok, aquí estoy. Lo prometido es deuda y aquí estoy cumpliendo, ¿ok? Y los judíos de Sefarat, bien interesante, dale screenshot, ¿ok? Y uno que no enseñé la semana pasada, que es poeta hebreo de Al-Andalus. Este es pues, para aquellos que les gusta la poesía, prosa y demás. Y una de las razones por las cuales yo compré porque los demás son más historia, es porque esto fue para el tiempo que se llama, y esto después la doctora me puede ayudar mejor, la edad de oro, ¿ok? Durante la edad de oro, y en un lapso de tiempo pequeño donde había una relación diplomática, amistosa entre musulmanes y los judíos. Y bien interesante, voy a leer un pedazo de un poema que se escribió en el año 1038. La alabanza a Dios presida toda la alabanza. Celébrense sus grandes mercedes. Es exceso por encima del cielo, está encumbrado entre él y nosotros ha fijado límites. Y así sigue diciendo, pero en verso 5 de este poema, esta parte es maravillosa, es sumamente interesante. Despierta y redime a los dormidos en su exilio y acelera la liberación de la oveja desterrada. Así que ustedes pueden leer la parábola del hijo pródigo en el contexto hebraico y Ezequiel 37 y lee este poema sefardito. Dice: en serio, algo está ocurriendo aquí. También les había hablado acerca de la Torá, la antología Meam Loed. Esta antología es bien interesante porque es la primera herencia rabínica hebraica que tiene en sus manos
la población sefardí, pues es la primera de la literatura rabínica que se traduce al ladino. Y este es bien interesante. Y este libro, The Biblical Engineer, How the Temple Was Built, The Biblical Engineer, How the Temple Was Built. Es importante, interesante, porque una de las tres avenidas a través de la cual los judíos llegan a España fue literalmente cuando Salomón estaba construyendo el templo. Y así que ya sacaron los screenshots y no, dale para atrás el video y demás. Ya yo cumplí, ok, mi parte. Ahora vamos a lo que venimos. Hoy tengo la bendición de tener una vez más a mi hermana, doctora Ana Alicea, y la voy a poner aquí ahora mismo con nosotros. Y la doctora Ana Alicea, pues ya la hemos adoptado, y bueno, en Catedral está adoptada, vamos a empezar por ahí. En Catedral está adoptada hace tiempo, ok, y pero entonces la tenemos cibernéticamente arrestada aquí estos 2 martes, porque queremos sacarle el jugo. Digo, queremos compartir con ella acerca de todo este conocimiento y toda esta investigación que ella ha hecho acerca de el legado sefardí o legado judío en la cultura puertorriqueña. Mi hermanita Ana Alicea. Ana, ¿cómo tú estás? Shalom, muy bien, gracias al Eterno. Siempre que comparto con usted, comparto con Catedral y con todos los amigos y hermanos que nos escuchan, para mí es un privilegio bien grande, de verdad. Nosotros disfrutamos tanto compartir contigo por todo lo que aprendemos. Y Catedral de la Fe es una congregación muy balanceada entre lo que es educación y lo que es en todo el sentido de la palabra adoración, que incluye servir al prójimo y la adoración al Eterno, como hacemos en la fiesta, en Shabbat, en cada uno de los servicios. Pero en esta parte de educación, yo siempre he aprendido a buscar a aquellos que saben más que yo. Yo siempre estoy aprendiendo, siempre estoy buscando, sentarme, siento, escuchar, y siempre veo la bendición de hacer partícipe a nuestra congregación de la gente de la cual yo me nutro. Y definitivamente, Ana, tu testimonio y tus años de estudio han sido una bendición extraordinaria, y mi oración es que tu trabajo pueda llegar a más hermanos en las raíces hebreas, especialmente en el mundo latino. Y de parte de Catedral de la Fe, siempre vamos a usar todos nuestros recursos para hacer que todo el mundo se entere de tu trabajo, porque es parte de esta ecuación de crisis de identidad. Así que háblanos, Ana, denos como un resumen, ¿verdad? Como un resumen, más o menos, no tanto, porque a la gente tiene el otro video, un resumen y aterrizamos aquí. Y me gustaría, si pudiera, empezar el resumen acerca de cuando nos enseñaron que éramos productos de los indios, los africanos y los españoles, y eso era lo único que nos dijeron, y el concepto de la historia oculta y la historia oficial. Ok. Bien, me honra con las palabras que me dice, pastor. Realmente todos aprendemos de todo, ¿verdad? Yo no sé más que ustedes, jamás. Estamos todos, ¿verdad?, en la misma línea, tratando de llegar a donde nuestro Padre Celestial quiere que lleguemos. Y haciendo, ¿verdad?, un breve resumen de lo que hablamos la semana pasada. Sí, estuvimos hablando, yo comenté, de que a nosotros los puertorriqueños siempre se nos ha dicho de que somos descendientes de 3 razas: español, africano y de los indígenas o de los nativos. Y es cierto, sí, venimos de ahí. Y se nos habla de la historia, ahora se está hablando mucho en las escuelas y en las universidades de lo que son las raíces africanas, que los africanos llegaron aquí de diferentes sectores, diferentes tribus, que traían diferentes tradiciones, costumbres, y es cierto. También se dice que de los indígenas pues había también variedad de cultura, pero cuando se habla de los españoles es muy poco. Pocas veces se dice que también eran una variedad cultural, que llegaron aquí de toda la península
y que también trajeron todo ese bagaje y toda esa historia de tradiciones y de cultura que ellos tenían allá en la península. Y dentro de esos grupos pues llegaron los sefalditas. Se les llama sefalditas a estos hebreos que estaban ubicados en la península ibérica, y ellos en su dialecto, en su ladino, que era la lengua que ellos hablaban, a España la llamaban sefarad. Por eso es que se les llama sefarditas, sefardíes. Y esos grupos de sefardíes son personas que van a llegar aquí a América cuando se da el proceso de conquista y colonización, luego de lo que muchos llaman descubrimiento, que para mí no es descubrimiento porque ya aquí vivían personas, esto no estaba aquí despoblado. Pero cuando llegan estos europeos y se establecen aquí, especialmente de la península ibérica, grupos que llegaron fueron los sefalditas. Y de ahí es que nosotros podemos partir de que también tenemos en nuestros genes, en nuestra sangre, en nuestra herencia, traemos ese bagaje sefardita de todos estos antepasados nuestros que llegaron de allá, de la península. Y eso es lo que la historia oculta, o sea, lo que la historia oficial no dice. Eso es historia oculta. La historia oficial eso no lo dice. Y a veces, de manera superficial, mencionan a la herencia árabe que nosotros tenemos, que no la podemos descartar tampoco, porque también llegaron algunos árabes, algunos musulmanes, también llegaron y se establecieron aquí. Y se habla de eso, pero de los sefarditas, eso casi nunca se menciona, casi nunca se dice. Sin embargo, cuando vamos a estudiar nuestra cultura, nuestras tradiciones, vamos a encontrar más tradiciones sefarditas que musulmanes. Así que yo creo, ¿verdad? Que sí, ese linaje nosotros lo tenemos ese bagaje. Y como decía un rabino con el que estaba hablando este domingo pasado, estuvimos en un congreso virtual donde nos reunimos más de 200 sefalditas del mundo entero. Wow. Y estuvimos hablando de genealogía, estuvimos hablando de historia, estuvimos hablando, ¿verdad?, de todos estos aspectos que tienen que ver con el sefardismo. Y él decía, aquí en América la tradición se pierde esa visión de que somos descendientes de sefarditas, porque cuando llegamos de la península, primero que nada, los que llegaron expulsados. Uh-huh. Aquí la consigna era, te conviertes al catolicismo, te mueres o te vas. Esas eran las tres opciones. Y muchos de ellos pues optan por salir. Se da lo que se llama, ¿verdad?, la llegada de los europeos a América, y entonces ellos ven a América como una puerta de salida, como un lugar de refugio donde poder llegar, venir, establecerse acá y poder llevar sus costumbres, sus tradiciones, todo ese bagaje, ¿verdad?, que ellos tienen. Pero obviamente, como es sabido de todos, el brazo de la Inquisición también llegó a América. Entonces, esta gente que llegan aquí a América tienen sus tradiciones, tienen sus costumbres, casi todo basado en tradición oral. Porque cuando ellos salen de España, les prohíben traer sus libros, les prohíben traer sus joyos de Torá, les prohíben traer sus libros de rezos, de oraciones, les prohíben traer sus libros de historia, les prohíben traer todo lo que ellos tenían que los conectaba con esa cultura hebrea. Y cuando llegan acá a América, entonces muchas comunidades se van a establecer. Algunas de ellas no tenían un líder espiritual, ¿verdad?, un rabino o una persona que los dirigiera espiritualmente hablando. Y lo que hacían era pues que los sábados cesaban de trabajar. A veces se reunían los más ancianos a hablar hablar Torá, ¿verdad? Pero no decían que era Torá, obviamente. Se sentaban a hablar y enseñarle a los menores, a los más jóvenes, historias, leyendas, que eran a veces historias bíblicas, pero que ellos las transformaban, ¿verdad? Cambiaban los nombres de los personajes, cambiaban a veces los lugares, para traer esa enseñanza, esa cultura a los más jóvenes. Obviamente con el tiempo todo eso se fue perdiendo. Había cosas que se ocultaban, no se decían, se hacían y no se decía por qué. Y entonces eso se fue perdiendo.
Se fue perdiendo el porqué, pero no se perdió la práctica. Todavía en muchas de nuestras familias podemos ver cosas que se hacen que son costumbres totalmente sefarditas. Por ejemplo, como yo mencioné la semana pasada, encender velas los viernes en la tarde. Había veces que las encendían, no sabían por qué las encendían, pero lo hacían porque la abuela lo hacía, o porque la bisabuela lo hacía, o porque mi mamá lo hacía. ¿Ves? Yo recuerdo que en mi familia, mi abuelo materno, tenía un clavito en la puerta y en ese clavito él venía y ponía un pedazo de pan. Lo que nosotros aquí en Puerto Rico llamamos el pan de agua. Cuando el pan estaba un poquito viejito, él en vez de botarlo, lo que hacía era que ponía ese pedazo de pan ahí en la puerta en el clavo. Y yo recuerdo que una vez mi hermano le preguntó, abuelo, ¿por qué tú pones ese pedazo de pan ahí? Y mi abuelo le dijo, para que siempre que lo veas, te acuerdes de las bendiciones del Señor. Y nosotros tenemos una costumbre, ¿verdad? El pueblo hebreo siempre hemos tenido la costumbre de poner en la puerta lo que se conoce como la mezuzá. Que usted habló la semana pasada de eso, esa mezuzá que estaba en los pies de la Virgen. Estaba oculta ahí en esa estatua, en esa estatuilla, que no tiene vida, que no tiene ningún poder, pero era la forma de ellos esconder, cubrir esa costumbre, esa tradición de que cada vez que pasaban por la puerta, tocarla y reconocer ese instrumento, que es un mandamiento que está en la Torá. Después del Shema, uno de los mandamientos que encontramos es ese, que dice: los escribirás en los marcos de tu casa y en tus puertas. Antes de seguir, porque la semana pasada hablamos acerca del concepto de la historia oficial versus la historia oculta. Entonces, ¿qué tú opinas? Que existe la posibilidad de que la razón por la cual todo este legado judío se haya quedado oculto sea una combinación de nuestros antepasados esconderse por la Inquisición, más el hecho de algo que mencionamos, que es bien típico en la historia, que los que escriben la historia siempre dejan registrado la parte que les favorece y que los representa bien. Por ejemplo, en los archives, los archivos históricos, vamos a poner de Egipto, ellos ponen todas las guerras que ellos vencieron, no ponen la que les derrotaron, y eso es algo típico. Eso todos los historiadores, usted lo sabe, que está así. ¿Será posible pensar de que haya sido una combinación entre esconderse, los judíos escondiéndose, y los españoles, vamos a ponerlo así, católicos, obviando y simplemente poniendo sobre la mesa en la evidencia histórica, pues lo que le conviene? Es una combinación de esas dos cosas. Sí, claro que sí, porque como yo mencioné la semana pasada, los que escriben aquí las crónicas en América son frailes. Exacto. Fray Bartolomé de las Casas, Fray Íñigo Abad y la Sierra, Fray Jamón Pané, y son gente que obviamente están escribiendo a favor de la iglesia. Todo lo que ponen es a favor de la iglesia, a favor de la corona, porque tenemos que recordar que en la época de la colonización, decir la corona y decir la iglesia era la misma cosa. Exacto. El matrimonio de los reyes, como mencionamos la semana pasada, fue un matrimonio arreglado por la iglesia para la iglesia tener a España como un estado católico. Que no estamos todavía, al día de hoy todavía no está muy lejos de eso. No había división de iglesia y estado, vamos a decirlo así, bien, bien claro. Así que lo que hacía la iglesia era en función de la corona, y lo que hacía la corona era en función de la iglesia. Tan es así que cuando la colonización, uno de los propósitos de la colonización era evangelizar. Por eso es que van a ser los monjes católicos quienes van a llevar las crónicas, y muchas veces eran los que llevaban hasta las finanzas y llevaban todo acá en las colonias de ese nuevo continente. ¿Qué pasa? Que obviamente
esta gente que se están estableciendo acá, estos sefarditas que se están estableciendo aquí, tienen que permanecer ocultos a todo esto que está pasando. Quizás por eso es que se escribía muy poco de ellos, porque estaban aquí, muchos de ellos ocultos, otros estaban como conversos y aparecían a sí mismos. Casi siempre en las crónicas se ponía, pues, fulano de tal, un nombre allá bien español, bien de alta alcurnia, como decimos, pero al lado del nombre ponían una C. ¿Qué era la C? La C quería decir cristianizado. Ya eso era un sello que le estaban poniendo a esa persona. Eres cristianizado, lo que quiere decir cristiano nuevo, y los cristianos nuevos, por las nuevas leyes de España, aquí no podían ocupar puestos públicos, no podían gobernar, no podían ocupar, tener negocios productivos. Por eso es que casi siempre vamos a encontrar a los hebreos y a los sefalditas específicamente dedicándose a negocios que eran negocios no fijos, vamos a decir, no eran apegados a la tierra, Vamos a encontrar muy pocos de ellos que eran agrícolas, agricultores. Se dedicaban mucho a la joyería, se dedicaban mucho a confeccionar ropas, a confeccionar zapatos, ¿verdad? Ese tipo de actividad que no importa dónde estuviesen establecidos, podían seguir realizando esa tarea porque ese era su oficio. Y todo eso era lo que ellos traían en ese bagaje cultural que llegó a nosotros. Esto, dentro de las costumbres que nosotros tenemos todavía al día de hoy, por ejemplo, la cuestión esta de usar ropa limpia los sábados. Yo recuerdo que antes, la gente bromeando. Hay un refrán, ¿verdad? Que tiene que ver con... Ajá. Ok. La gente antes bromeando, si veían que no se... Ajá. ¿Me escucha? Sí. Ok. Si veían que la gente se arreglaba bien, que la gente se bañaba, que se acicalaba y demás, pues decía, uy, te bañaste y hoy no es sábado. Ok. Y es porque era esa costumbre, la costumbre que tenemos los hebreos, ¿verdad? Digo, cuando llegue el viernes por la tarde, no es que no nos bañamos todos los días, no es eso, sí nos bañamos. Pero los viernes en la tarde para recibir el Shabbat, pues claro, pues nos tiramos la gala, como dicen. Exacto. Entonces, había esa costumbre y entonces esta gente que celebraban el Shabbat, los viernes por la tarde, pues se acicalaban y se bañaban bien para recibir el Shabbat. Otra de las cosas era ¿cómo se dice? Cacherizar las carnes. Ok. Eso es, por ejemplo, las carnes rojas, en especial las carnes rojas. Se tomaba la carne, se ponía en un recipiente con agua con sal, esta sal gruesa que viene, que son como unos copitos bien grandes. Se ponía esa carne ahí y se le iba cambiando el agua periódicamente, hasta que esa carne botaba todo lo que era la sangre. Eso es cacherizar las carnes. Para aquellos que a lo mejor no saben, cacherizar tiene que ver con acto, kosher, ¿verdad? Ajá, ok. Ahorita también lo que pasa es que el ladino se dice cachero. Vamos al ladino un poquito. Te lo voy a decir ahorita, pero se me escapó, porque me gusta, tenemos mucha gente escuchándonos y me gusta definir el concepto. Y claro. Así que ya cacherizar sabemos que es algo del ladino. Explícanos, ¿cuáles son los lenguajes que componen el ladino y de dónde, por qué nace el ladino? Fíjate todo lo que lo están hablando. El ladino es la lengua que trajeron nuestros antepasados sefalditas. Era la lengua que ellos hablaban allá en España. No, ¿cómo le digo? La lengua que se habla en España hoy en día, el castellano, lo que llaman el castellano, no es otra cosa que una derivación del ladino. Los primeros que escribieron las gramáticas castellanas, especialmente Antonio de Nebrija, allá en España, escribe la gramática castellana. Antonio de Nebrija era un sefardí converso.
Y fue el que redactó esa primera cartilla fonética y el que redactó esa gramática castellana. Y la redactó dejándose llevar por el ladino. Ok. Por eso es que cuando hablamos ladino, nos sentimos como si estuviéramos, no hay mucha diferencia entre el español que nosotros hablamos. Por ejemplo, esa palabra cacherizar, eso es cacher en ladino. Y aquí en Puerto Rico nosotros muchas veces usamos un refrán que cuando vemos algo bueno, algo bonito, algo que es de superior calidad, decimos, wow, eso está de caché. No es porque sea caro. O sea, hay algunos que piensan que caché viene de cash. No, viene de cacher. Cuando algo es bueno, cuando algo es superior, cuando algo supera, ¿verdad? La calidad, a eso se le llama de caché. Y viene de esa palabra, cacherizar. Por ejemplo, la palabra canción es una palabra ladina. De ahí es que viene la palabra cantor. Todas estas personas que cantan, que se le dice cantor, cantores. El cantor es una palabra en ladino y muchas sinagogas a las personas que dirigen la liturgia y que dirigen el cántico se le llama así, el cantor. Pues el que lleva, ¿verdad? La canción, el que lleva el rezo. Muy bien. Los jíbaros de nuestro hablaban ladino. Yo recuerdo que mi abuela tenía un vocabulario que yo a veces decía, bueno, mi abuela no fue a la escuela, no tenía educación y yo decía, bendito, mi abuela no sabe hablar. Sí, ella sabía hablar, ella sabía lo que estaba diciendo. Ella estaba hablando ladino. Y yo recuerdo que ella nos decía, yo me recuerdo que en antes las cosas eran así mismo. Y nosotros corrigiendo. Ajá, y yo, abuela, nosotros le decíamos mamá, se dice así mismo, no se dice asina. Así yo lo aprendí, me decía asina mismo, yo lo aprendí. Oh my God. Pero estaba hablando ladino. Cuando yo cojo un diccionario ladino en mis manos y empiezo a buscar vocabulario, empiezo a buscar palabras, yo bendito, mi abuela estaba hablando ladino. Y ese era el lenguaje de los jíbaros de nosotros. Y a veces, ¿verdad? Escuchamos a la gente de campo hablar así, hablar de esa forma. Y entonces decimos, pues, un jíbaro de campo está hablando ladino. Está hablando ladino. Hay aquí en Puerto Rico hay un canto que dicen que es el canto del jíbaro, que es el lelolay. Exacto. Háblame del lelolay. El lelolay. Sí, la gente, lelolay. Exacto. El lelolay es un canto en ladino que viene derivado de un salmo, no un salmo escritural, sino de un salmo que escribían los que escribían la liturgia, que comienza así, oh Elohai, refiriéndose, ¿verdad?, al Todopoderoso, oh Elohai, y por ahí sigue el cántico. Y entonces se repite varias veces en ese cántico ladino, se repite muchas veces. Cada vez que se termina una estrofa se empieza de nuevo, oh Elohai, oh Elohai. Y es con esa misma tonada que los jíbaros cantan nuestro lelolay. O sea que se puede decir que nuestros jíbaros literalmente están exaltando a nuestro Elohim, aunque sea cultura boricua. Esto es lo que tú me quieres decir a mí, Ana. Exactamente, de ahí es que nos viene. Igual que la frase esta, ay bendito. Ajá, ok. Ese ay bendito que tenemos nosotros, que para todo es ay bendito. Se enfermó fulano, ay bendito. Mira esto, ay bendito. Y bendito sea Dios, dicen algunos. Nos viene de ahí, porque es que el pueblo hebreo, nosotros los hebreos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo es una bendición y una exaltación al Todopoderoso. Por todo. Bendito. Damos gracias al Eterno por todo y lo bendecimos por todo, por el agua, por la comida. El solo hecho de abrir los ojos en la mañana, despertar, abrir los ojos, ya ahí eso implica una bendición, la primera bendición del día. Y quizás esto va a sonar un poquito fuerte, un poquito extraño, pero hasta por ir al baño, nosotros bendecimos al Eterno. Oh, sí. Porque
Y como dice la bendición, si uno de esos orificios se cierra, es sabido que no podemos sobrevivir. Mira, delante de Ana, Dios. es que yo sé que nuestra audiencia son gente muy culta y muy espiritual. Yo, cuando por primera vez yo comencé a estudiar todo lo que tiene que ver con la liturgia y demás, pues me topé con algunas oraciones. Hay algunas oraciones para mí eran extrañas, otras en serio, otras provocaron que digan en serio, hasta que una vez, cuando a mí me tocó, porque quizás a nadie le ha pasado eso, y no voy a decir así porque la gente sabe cómo yo soy, algunos me dicen, pastor, te se le va el caché y ningún caché, ahora sabemos que esto es caché. Cuando no te caché. Que comí mucho pan y estaba como que cuando decimos tapado o aquello que dice que es estreñido, pero una cosa mala, mira, una cosa mala, yo hasta oré, yo por primera vez, Señor, o sea, fue fuerte. Mira, mi hermana, cuando fui libre de aquella agonía, yo hice esa misma oración, yo mira, gloria a Dios. Entonces, hablamos acerca de hay que meterse con Dios y vamos a hacer, ¿sabes qué? No hay persona que más meta a Dios en cuanta esquina de nuestra existencia como los judíos. Sí. Una cosa literal. Sí, y la liturgia te lo dice, las oraciones te lo dicen, y escuchar todo esto impresionante. Sí, hasta por el agua que nos vamos a tomar, por el alimento, por si vemos un arco iris, cuando cae la lluvia. Para todo es una bendición el Todopoderoso, porque es que reconocemos que todo proviene de Él. Incluso hasta cuando nos pasan cosas tristes, cosas no muy agradables, bendecimos al Eterno. Como dijo Job, de Él proviene el bien y proviene el mal, sea su nombre bendito. Y entonces ese ay bendito que nosotros tenemos, pues nos viene de ahí, de todas esas bendiciones que siempre estaban diciendo nuestros antepasados. Otra cosa que nosotros, que nuestros jíbaros, muchos de nuestros jíbaros hacían era que no prendían fuego los sábados. Okay. Y había veces que la Inquisición iba, ¿verdad?, tirando el ojo, viendo a ver quién no tenía fuego en su casa. Y muchos de ellos lo que hacían era que desde el viernes en la tarde prendían la chimenea, le echaban mucha leña para que permaneciera encendida durante todo el Shabbat. Y entonces era una manera que ellos utilizaban para poder escapar de la Inquisición. Pero no era que prendían fuego en Shabbat como tal, lo encendían ya desde el día antes. Otras costumbres que tenemos nosotros, vivir en los campos, lejos de las iglesias. Esta gente se establecían lo más lejos posible, porque yo no sé si ustedes saben que cuando aquí se empezó a colonizar, los pueblos se establecían de acuerdo a la capilla o a la iglesia o a la catedral que hubiese. Y entonces alrededor de esa iglesia era que se iba a establecer la plaza. Alrededor de la plaza íbamos a encontrar los ayuntamientos, que son las alcaldías. Ahí vamos a encontrar los cuarteles de la policía, de los soldados, ¿verdad? Dependiendo del caso. Casi todos nuestros pueblos están organizados de esa forma. Pues esa fue la forma que trajeron los españoles. Pues esta gente lo que hacían era irse lo más lejos posible del pueblo, porque sabían que en el centro del pueblo, ¿qué era? La iglesia. Pues no podían estar ahí cerca de esa área, se iban al campo, lo más lejos posible. Y allá en el campo cumplían con muchos de estos preceptos y con muchas de estas cosas que están establecidas en la Torá. Por ejemplo, una de las cosas que hacían era que se celebraba en el campo lo que se conoce la fiesta de la Cabe. La fiesta de la Cabe es cuando en la temporada entre septiembre y octubre, miren la fecha que estoy diciendo, en la época de septiembre y octubre terminaba la cosecha en el campo y ellos recogían todo eso que habían cosechado, lo vendían, pero había una parte que ellos la llevaban al pueblo y en el mismo medio de la plaza tiraban todo eso para que los pobres, para que las viudas, para que los necesitados vinieran y recogieran y llevaran también. Wow. Eso es lo que se conoce como la fiesta de la Cabe. ¿No es eso una tradición hebrea?
definitivamente eso es típico de Shavuot. Claro, claro. Y en las cabañas también se hacía. Wow. La gente pues terminaba la cosecha y traían, no de lo que les sobraba, traían de lo mejor. Entonces, Exacto. obviamente la excusa era, estamos trayendo las primicias a la iglesia. Pero lo que hacían era, pues, derramaban todo eso en el. Yo llegué a ver a mi suegro llevar sacos de café y derramarlos en la plaza de Adjuntas, pues ellos son de allá de Adjuntas, cafetaleros de Adjuntas. Okay. Y lo derramaban en la plaza de Adjuntas para que la gente viniera y cogiera granos de café y se los llevara. Pero era casi siempre para eso, las personas necesitadas. Eso es Torá. Eso es Torá. El Padre Celestial te dice que traigas, pero que cuando siembras tu campo tienes que acordarte también de dejar para la viuda, para el huérfano, para el necesitado, incluso para el extranjero que está en tus medios que no tiene recursos o que está de pasada. Exacto. Todo eso es Torá. Y nuestros campesinos, nuestros agricultores en el campo hacían eso todavía al día de hoy se hace. Allá en el pueblo de Adjuntas, mi esposo también, que es de allá, y mi suegro y su familia llegaron a trabajar en una finca que había que era de sidra. Y entonces yo oí hablar de la sidra, yo realmente nunca había visto una sidra. Cuando la vi, yo dije, ¿pero qué es esto? Es el mismo etrog, el cítrico que se usa para la fiesta de las cabañas, que se le pone al lulav que se mueve cuando se celebran las cabañas. Y entonces estuvimos hablando con algunos familiares de los dueños de esa finca, que al dueño le decían el holandés, porque había llegado de las islas de Curazao, de una de estas islitas que hay por aquí cerca de nosotros, que de hecho Curazao fue la primera sinagoga sefardí que se estableció en América. Wow. Y este señor llegó de allá, se estableció en Adjuntas, tenía este sembradío de sidra, que no es otra cosa que el etro. Y sus hijos nos decían, aquí venían unos judíos de Nueva York todos los años a buscar sidra para llevársela, porque ellos las usaban para unas actividades que ellos hacían por allá. Y yo, oh my God, esta gente lo que venían era a buscar etro. Y eso se estaba sembrando aquí en Puerto Rico, lo estábamos sembrando nosotros. Wow. Ese señor era bien celoso con esas cosechas. Entonces, obviamente, ¿verdad? Estamos viendo esa influencia sefardita que hay aquí entre nosotros. Ahorita mencionaste acerca de la plaza, lo que se hace alrededor de la plaza, y quiero mostrar algo aquí, si me lo permite. Que es un lugar que yo creo que yo conozco este sitio. Yo creo que yo conozco este sitio o lo estoy confundiendo, pero a mí me... Dígame dónde es. Dígame dónde es. Bueno, será la Plaza de Cagua. Sí. Es la Plaza de Cagua. Y esto es algo bien interesante. Háblame acerca, porque yo sé que mucha gente ha ido a la Plaza de Cagua, han caminado encima de esto y a lo mejor ni se dan cuenta qué hay en el piso. Háblame acerca de lo que estamos viendo aquí. A lo mejor no se han percatado que esa estrella está ahí. Estamos viendo ahí lo que se conoce como la estrella de David. Es esta estrella de 6 puntas, que es un símbolo que distingue al pueblo hebreo. Desde la época del rey Salomón se estaba utilizando este símbolo. Y obviamente, como usted dice, está ahí. Y mucha gente a lo mejor pasa, camina por encima de ella y no se han percatado que esa estrella está ahí. ¿Cómo llegó esa estrella ahí? ¿Por qué la hicieron? ¿Por qué la pusieron? Realmente he buscado información. No he encontrado nada de por qué los que diseñaron la plaza la diseñaron así y pusieron eso. Sí, en un momento dado hubo una persona que me dijo que yo creo que esa gente eran hebreos. Me dijo, los que diseñaron eso yo creo que eran hebreos. Y yo dentro de mí dije, obviamente, pero ¿por qué la pusieron ahí? Pues realmente no sé.
Ese es un proyecto que tengo pendiente. Tengo que verificar si hay alguien de Caguas que me esté viendo, que trabaje en el municipio o que sepa, ¿verdad? De Que nos por ayuden a qué. hacer la asignación. Exacto, Aquí, sí. aquí mi hermana la Carmina Aponte, la licenciada, Ajá. ella que trabaja en el municipio ahí, que nos ayude con esa investigación. Ah, pues tiene asignación. Te pregunto, Ana, Ajá. comidas, hay cosas que comemos hoy en día nosotros, que cocinan cocinan nuestros padres, nosotros, postres, que posiblemente sean literalmente sefardí. Sí, tenemos un gran acervo de cocina sefardita que se ha convertido en parte integral de nuestra cultura. Y a veces decimos que comer criollo, comer comida puertorriqueña, pero realmente lo que estamos comiendo es recetas que nos llegaron a nosotros de nuestros antepasados. Por ejemplo, esa mezcla de sofrito, lo que nosotros llamamos el sofrito, que Ok, es esencial en la cocina puertorriqueña. Esa definitivamente. mezcla de cebollas, ajos, laurel, pimienta, diferentes tipos de especias que se mezclan para formar esa mezcla, ¿verdad? Valga la redundancia, que nosotros usamos en nuestra cocina. Eso nos viene a nosotros de los sefalditas, porque recuerden que la mayoría de estos ingredientes son ingredientes del Mediterráneo. Exacto. Y en España, cuando uno va, se cocina mucho con sofrito y se cocina mucho con todos estos ingredientes. Eso para empezar. Nosotros tenemos aquí también lo que se conoce como el sancocho, ese famoso Ok. sancocho, que es esta mezcla de viandas, vegetales, Ajá. diferentes tipos de carnes, que en mi familia, todos los Shabbat se comía sancocho. Todos Ok. los chavales de mi familia se comía sancocho. Mi mamá siempre hacía una olla de sancocho los sábados, los Shabbat. Y yo recuerdo que nosotros llegábamos a mediodía de la iglesia, ¿verdad? Íbamos a una iglesia. Llegábamos a mediodía de la iglesia y era sentarnos todos en la mesa a comernos ese sancocho. Con un arrocito Wow. blanco por el lado, ¿verdad? Esa es una receta sefardí. Es lo que se llama entre los sefarditas el jamín, que es eso Mm, mismo. Es una mezcla de diferentes tipos de tubérculos, diferentes tipos de vegetales que se van a mezclar con diferentes tipos de carne, entre los sefalditas especialmente carne de cabra o de cordero. Y entonces eso era lo que ellos consumían en Shabbat. ¿Por qué? Porque es que el sancocho tiene la particularidad de que uno lo pone en el fuego, echa todo ahí en la olla y se cocina solo, por decir así. No hay ok. que estar encima de la estufa, ¿verdad? Pues moviendo, preparando, no. Exacto. Se echaban todos los ingredientes juntos y se ponía el fuego. Ese fuego que ya desde el viernes habían encendido. Wow, wow, Entonces, exacto. tenemos ahí también lo que se conoce como el dulce de leche. Tenemos Ok. una receta bien famosa que se consume en Shavuot, que es lo que nosotros llamamos el arroz con dulce. Sí, es típico de los lácteos. Sí, en Wow. Shavuot se comen cosas dulces y cosas lácteas, ¿verdad? Que tengan Exacto. lácteos. Ajá. El arroz con dulce es el postre principal de Shavuot entre los sefalditas. Y Ok. eso nos viene a nosotros de ellos. Claro, aquí la tradición puertorriqueña pues le cambió la fecha como todo. Se la comen en Navidad. O Pero sea que realmente, vamos a reconciliar la historia y nuestra herencia. Y entonces todas las hermanas en esta fiesta de Shavuot a preparar arroz con dulce. arroz con dulce, claro, las que sepan hacer. Y por favor se Muy bien. acuerdan de mí. Ok, esa es buena. No, yo voy a hacer también, yo voy a hacer también. Están los buñuelos. Los Lo que se buñuelos. Los buñuelos, eso es una receta totalmente sefardí, que Mira que a mi esposa le encantan los buñuelos. ajá, pues sí, son sefarditas los buñuelos. Los churros, que es bien parecida la masa, la mezcla es bien parecida también a la Sí, de los buñuelos. también los churros. También los churros nos vienen de los sefarditas. El escabeche, lo que nosotros llamamos escabeche.
Unos guineitos en escabeche o un bacalao en escabeche. Esos son recetas sefalditas. Nos vienen de ellos. Lo que son el flan, las donas, la masa de hojaldre. Pero ve acá. Tú perdóname, mi amor. Pues entonces, la gente que yo conozco de Cateral, eso se faldita, pues Cateral lo que le gusta es comer todo eso que tú me estás diciendo. Sí, ya me he dado cuenta. Se pasan posteando todo eso. Oh my God. Son recetas sefalditas. Nos vienen de ellos. Y fíjate, el arroz con dulce, como acabas de decir, escondida en la tradición de la Navidad. Está escondida ahí. Sí. Oh my Entonces tenemos ahí también los pastelillos, que en algunas partes le llaman dumplings. Los dumplings. Sí. Eso es una receta totalmente sefardí. Así que tenemos muchas cosas. Yo tengo un libro que tiene 1400 recetas sefalditas. No. Tú tienes que hacer una conferencia con las hermanas para que se pongan al día con esa receta, muchacha. Sí. Se puede hacer eso, fíjese, pastor. Podemos hacer un festival sefardí. Eso sería interesante. Y poner en mesas que tengan, ¿verdad?, cosas de la tradición sefardí, especialmente recetas. Eso cuenta con nosotros, todo eso, lo que es aprender y comer, nosotros estamos dispuestos, mi amada. Lo sé. Yo estoy en esa también, Qué ricura. Ve acá, entonces, ok. Vemos también que hay evidencia de esta cultura sefardí. Y claro, jóvenes, casi todo lo que estamos hablando está en este libro de mi hermana Ana Alicea, que usted tiene que conseguir este libro. Usted tiene que conseguir este libro en Amazon, de la forma más fácil de conseguirlo, ¿verdad, Ana? En Amazon. Sí, por ahora sí, porque con esto de la pandemia, pues se me hace difícil ir al correo. Ahora, quiero que me hable de dos cosas. Primero, quiero que me hable de lo que nosotros llamamos hombres y personas ilustres de Puerto Rico. Sí, que nos puede sorprender a muchos que son sefardí. Y para cerrar, algo que tiene que ver con lo que yo mencioné al principio de la construcción del templo y sefardí, que creo que tenías algo por ahí. Y esas dos cosas no pueden fallar, porque queremos saber, en la escuela aprendemos acerca de lo que se llaman los hombres ilustres. Te pregunto, dentro de toda ese Hall of Fame, como decimos en inglés, de hombres ilustres, ¿queremos sefardí? Ahí tenemos, por ejemplo, una mujer que se llama Lola Rodríguez de Tío, que su nombre realmente era Dolores Rodríguez Ramírez de Arellano. Dolores, se llamaba mi suegra, Dolores. Ajá, Dolores Rodríguez. De hecho, mi suegra se llamaba Dolores Oms. Oh, ok. Oms y Cardona. Los dos son apellidos sefardí. Los dos son apellidos sefalditas, sí. Ramírez de Arellano es un apellido sumamente sefardita. Todos los que son Ramírez o que son Ramírez de Arellano es un apellido sefardí. La Lola Rodríguez de Tío venía de esa familia. Descendiente también de a quien se conoció como el pirata Cofresí. Ok. El pirata Cofresí venía de una familia judía porque su papá venía de Europa. Su apellido realmente era Hoopershain, que si lo fuéramos a traducir al castellano sería pulidor de cobre, que esos son oficios que hacían los judíos. Y entonces, cuando llega acá a América, a Puerto Rico específicamente, ese apellido, él, vamos a decir que lo españolizó.
de Coopershane, lo cambia a Cofresí. Entonces de ahí es que viene este pirata Cofresí, que hay un libro que yo les recomiendo mucho que lo lean, que se llama Piratas Judíos del Caribe, donde está especificando y detallando muchos de los piratas que había en el Caribe eran judíos que en esto de la piratería, ¿verdad? Lo que se llaman los corsarios. Eran gente que le daban patente de corso. El gobierno de Inglaterra y el gobierno de Francia le daba patente de corso para que pudiesen atacar barcos españoles que venían a América. Fíjense que siempre atacaban barcos españoles. Y los primeros que se apuntaban ahí, ¿quiénes eran? Algunos hebreos. Que con sus barcos, ¿qué hacían? Pues toda esa riqueza que venía de España para América o que iba de América para España, ¿qué hacían ellos? La capturaban para ellos. Y mucha gente quizás esto le suena un poco pesado, ¿verdad? Decir, pero eran judíos que robaban. Bueno, pregunto yo, cuando los hebreos salieron de Egipto, que salieron con toda esa riqueza y con todo ese oro y esa plata y toda esa... También le pueden tildar de que robaron. Exacto. ¿Estaban robando? No. ¿O estaban rescatando el pago que le debían por tantos años de esclavitud? Oh, wow. ¿Ah? Recordemos, tengamos presente que cuando los sefalditas salen de España, salen con la ropa que llevaban puesta. Le quitaron toda su riqueza, le quitaron sus propiedades, le quitaron los oficios, le quitaron todo. Todo. No podían salir con nada que fuera oro, plata, ni prendas, ni cosas así. Incluso los mantos de oración, los talit, se los quitaban. Y dice que frente a ellos mismos los desgarraban, los rompían, para que ellos no pudieran llegar con eso acá a América o a los lugares donde fuesen a establecerse. Así que tenemos aquí este pirata Cofresí que se destacó en la época en que vivió, porque atacaba barcos españoles y todo lo que rescataba de esos barcos, ¿a dónde lo traía? Lo traía a Puerto Rico y entonces se repartía entre las familias de gente necesitada y de gente pobre. O sea que tampoco era que se lo quitaba para él quedarse con eso. Era que ayudaba, ¿verdad?, a las familias necesitadas. Pues Lola Rodríguez de Tío, descendiente del pirata Cofresí también. Esta mujer era una mujer que iba en contra de todo lo establecido. O sea, recordemos que mientras España estuvo aquí nunca hubo separación de iglesia y Estado. Enfrentar a la iglesia era lo mismo que enfrentar a la corona. Enfrentar la corona era lo mismo que enfrentar la iglesia. De hecho, la mayoría de los juicios que se hacían, quien los llevaba a cabo era la iglesia. Podía ser un juicio criminal, un juicio de robo, de asalto, de lo que fuese, y los jueces iban a ser los mismos sacerdotes católicos, porque estaban trabajando en función de la corona. Entonces, Lola Rodríguez de Tío, una mujer que se destaca aquí en Puerto Rico por ser una mujer que iba en contra del gobierno establecido en ese momento, fue una de las que luchó en el Grito de Lares, junto con Matías Bruckmann, que también era un judío que había llegado aquí junto con su papá de las Islas Vírgenes, y todo este grupo de personas son los que van a luchar en contra de ese régimen que había aquí en Puerto Rico, que era en ese momento el régimen español. Hay una foto por ahí de Lola con un talí. Yo estoy estaba buscando entre las que me enviaste. Y no esa no está entre las que envié, está en el libro. Pero lo voy a buscar aquí en mi computadora porque creo que lo tengo aquí en mi computadora y porque ahorita bajé uno y le di casi ahora un screenshot. Okay. Pero mientras sigues hablando con nosotros, lo busco y lo subo. Okay. Porque hay otro personaje distinguido, es Ramón Emeterio Betances. Ramón Emeterio Betances nace en la zona oeste de Puerto Rico. Su mamá era de la República Dominicana
de apellido Pardo, y ya está comprobado que los Pardos son una sola familia y son descendientes de levitas. Son descendientes de la familia de Leví. Así que ya, ¿verdad? En estos grupos cefalditas que hemos estado trabajando genealogía, los Pardos están catalogados ya como levitas, porque son de esa familia. Betance venía de esa familia. Y dice la historia que en un momento dado él tuvo que hacer, para poder ocupar porque él era médico, estudió medicina, y aquí en Puerto Rico para poder ejercer la medicina tuvo que registrarse, y para poder registrarse tuvo que hacer lo que se llamaba en aquel entonces un blanqueamiento. ¿Y qué es eso? El blanqueamiento no es otra cosa que cuando buscaban tu genealogía, si aparecía que entre tus antepasados había un converso o había un judío, ya tu sangre estaba manchada. ¡Wow! Había que hacer un blanqueamiento, pero mira cómo era el blanqueamiento. Tenías que ir a las autoridades que te dieran un documento por el que tú pagabas, y el documento decía fulano de tal queda blanqueado y puede ejercer cualquier tipo de profesión en la isla. O sea, con un papel, un documento que dijera blanqueamiento. Oh my God. Eso era lo que se llama el blanqueamiento de sangre. Sabemos que un papel no cambia la historia, un papel no cambia la genealogía, un papel no cambia lo que somos. Exacto. Pero para él poder ejercer la medicina, él se crió en Francia con una familia de judíos askenazis. Por eso es que cuando vemos fotos de Betance, lo vamos a ver con esta vestimenta y con este sombrero y con esta guedeja, ¿verdad? Que usaban los judíos askenazis en esta época en Europa. Así que son varios de los personajes, ¿verdad?, que tenemos en nuestra historia, y casi siempre los vamos a ver luchando contra el régimen español, porque sabemos que mientras España estuvo aquí en Puerto Rico, la Inquisición siempre estuvo. Siempre. Hasta 1898, cuando llegan los americanos, que tengo que decirlo, ¿verdad? Porque la historia es la historia. Porque hay gente que no se llevan con los americanos, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que cuando llegaron los americanos, nos trajeron libertad de culto, libertad de expresión y libertad de reunión, que eran cosas que bajo el gobierno de España no las teníamos. Y entonces, gracias al Eterno, yo le doy gracias al Eterno por eso, porque hoy yo no tengo que estar escondiéndome en secreto para poder leer un Sidur, no tengo que esconderme en secreto para poder celebrar Pesaj, no me tengo que esconder en secreto para hacerle el Bar Mitzvah a mis hijos. ¿Por qué? Porque yo tengo libertad de expresión, libertad de culto y libertad de reunión. Y yo puedo reunirme en cualquier sinagoga, en cualquier congregación, porque el gobierno así me lo permite y me protege. Exacto. Son cosas que hay que agradecerlas, ¿verdad? En estos días de pandemia, ¿qué falta nos ha hecho congregarnos? Sí, nos ha hecho una falta enorme. Pero nada. Hay algo aquí que yo quiero enseñarles. No sé si pueda buscar ahí en la presentación, pastor. El escudo de Mayagüez. Porque quiero que vean algo ahí. Aquí lo voy a subir ahora. Subir ahora. Ahí está. El escudo de Mayagüez. Si se fijan, el escudo de Mayagüez en la parte de abajo tiene una zona que se ve como verde y entre medio unas líneas azules y blancas que alegadamente simboliza el mar. Pero si se fijan también hay 6 palmeras. Si nosotros tomáramos ese pedazo de mar con esas 6 palmeras y las sacamos del escudo,
Ahí lo que tenemos es una menorá. Wow. Que de hecho, esa embarcación que se ve ahí en el centro, que es supuestamente una de las naves de Colón, porque el que hizo el escudo de Mayagüez es de los que dice que Colón entró por Mayagüez. Yo difiero un poquito de eso. Yo creo, me inclino más por Aguada y Aguadilla. Pero él decía, pues, Colón entró por Mayagüez. Pone ahí esa embarcación. Pero originalmente el escudo no tenía la embarcación. Lo que tenía ahí en el centro era un sol con 6 puntas. Que cuando uno lo veía así de momento, lo que parecía era la estrella de David. Wow. Obviamente, después lo cambiaron, pusieron la embarcación con la cruz de las cruzadas. Pero fíjense también que en la esquina arriba aparece un león. Obvio, ok. ¿Y el león es símbolo de qué? Una de las tribus. ¿De cuál de ellas? La tribu de Judá. La tribu de Judá. Así que estamos viendo ahí una de las señales de sefalditas estableciéndose en el área oeste. Existió allí una joyería en un momento dado que era de familia Bravo. Y esta gente, familia Bravo, eran sefalditas puros que habían llegado directamente de allá de la península. Otra cosa que quiero demostrar ahí, pastores, es la placa que hay detrás del altar de la iglesia de Arecibo. A ver si la encuentra por ahí. Lo encontré aquí. Ahí está. Esa es una placa que está detrás de la iglesia de Arecibo. Está el altar y no está dentro de la iglesia. Está en la pared detrás del altar. Ok. Fíjense qué es lo que estamos viendo ahí. No sé si lo pueden apreciar bien desde la presentación allá. Se está viendo una menorá. Yo me voy a quitar de aquí para que se puedan ver más amplio y lo puedas explicar. ¿Okay? Dame maniobrar aquí. Entonces, yo me voy a ir de la pantalla un momento para que. Sí. Ahí lo están viendo. Muy bien. Tengo por aquí la foto de tu libro. No lo pude bajar del internet. Tengo un pequeño problema con mi computadora. Pero lo tengo aquí. Déjame quitar mi nombre. Y a ver si tú nos puedes hablar un poquito de lo que estamos viendo aquí. Ahí se está viendo la placa. Esa placa lo que está representando es perdón, lo del libro. Sí. Okay. Aquí tenemos aquí. Esa es Lola Rodríguez de Tío. Y fíjense que en la imagen lo que se está viendo ahí es que ella está como recostada en una silla, pero en la silla, ¿qué es lo que hay? Un talit. El talit, que es el manto de oración que utilizan los hebreos cuando están en el servicio o cuando van a hacer sus oraciones personales. Y fíjense ustedes, una mujer como Lola Rodríguez de Tío, como les dije ahorita, que era este tipo de persona que no respetaba, vamos a decir así, nada, era una mujer de almas tomar, como yo digo, estaba retando, con esta foto ella estaba retando a la iglesia y estaba retando a las autoridades. Como una mujer se toma una foto en plena época colonial española, donde está la Inquisición, donde está predominando, ¿verdad?, la religión católica. Ella se toma una foto con un manto de oración hebreo. Es un reto. Ella realmente lo que está es retando.
Que esa era la gran Lola. Fíjate, Ana, toda esta información que estás trayendo, y por eso le digo, hermano, usted tiene que adquirir este libro. Toda esta información que estás trayendo es tan importante, um, el trabajo que hace como investigadora y como historiadora, como nosotros importantes, como congregación y como ministerio, que sé que miles y miles de personas por toda Latinoamérica y aquí en la isla de Puerto Rico nos siguen y nos escuchan. Y una de las razones por las cuales nos siguen y lo escuchan, y esto tú lo sabes, mucha gente nos ven a nosotros y los cristianos dicen, son muy judíos para ser cristianos, y los judíos no dicen, son muy cristianos para ser judíos, y yo no tengo ningún problema, porque tenemos una plataforma que el Eterno nos ha dado la gracia de hacerlo y tenemos muy claro nuestro rol. Y uno de los compromisos que yo como pastor y como líder lo tengo es el de traer esta información, porque si vamos a hablar de crisis de identidad, vamos a seguir escarbando, vamos a seguir buscando, porque muchas congregaciones, lamentablemente, muchas congregaciones, ¿verdad? Y como siempre yo digo, siempre hablando en cuanto al sistema, no las personas, porque tanto en el judaísmo como en el cristianismo aman al Eterno, aman a Dios. Pero que lamentablemente muchas congregaciones cristianas, por causa de heredar algo que no entienden, ese antisemitismo, toda esta información, también sin darse cuenta van a participar en mantenerlo escondido. Y Catedral de la Fe, junto con toda la misión que tenemos de educar al pueblo, estamos comprometidos en traer esta información y ayudar a la gente a entender realmente su identidad, sus raíces y algo muy oriental que es el conocer su pasado. Nosotros sabemos que el pueblo que no conoce su pasado está destinado a repetirlo, pero también la mente hebraica ve el futuro mirando el pasado. Y así como vimos que hubo una inquisición real y política, todavía la hay. Y es real y religiosa, antropológica, social. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, pero en esta ocasión, mi hermana Ana, no vamos a esconder el talento. No lo vamos a esconder. Y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para hacer que todo el mundo se entere. Y si antes decíamos mucho esta frase, ¿y tu abuela dónde está? Ayúdame con esto, ¿ok? Tenemos que seguir estudiando todo esto que tiene que ver con la foto de Lola Rodríguez de Tío y la forma en que tú nos los enseñas, de esta mujer retando. Yo espero que a nosotros, hermanos, hoy sea un llamado a que nos armemos de valor y también porque la voz y las oraciones de nuestros padres y la voz de los profetas, o sea, los huesos secos. Esta es la hora de que realmente se llenen no solo de carne, sino de rubo. Fíjese que en el libro de Isaías 60, hay algo aquí que yo quiero leer, porque a veces nosotros en Puerto Rico a veces nos sentimos como que enajenados del resto del mundo. Y en nuestra condición de isla, como que hay gente que piensa que no estamos que todo lo que pasa en el resto del mundo no nos afecta. Y eso no es así, nos afecta en todo. Y aunque no lo creamos, lo que afecta al pueblo de Israel, directa o indirectamente, también nos afecta a nosotros. No solo como creyentes, sino también como pueblo, como nación. Y fíjese, cuando nos vamos al libro de Isaías, nosotros estamos en la profecía. Puerto Rico está en la profecía. Ahí está Isaías 69. Pero yo voy a empezar a leer, si me lo permite, desde el verso 4. Ok. Isaías 64. Que dice, alza alrededor tus ojos y mira. Está hablando de Jerusalén. Está hablando de la tierra de Israel.
Mira, todos se juntaron viniendo hacia ti, tus hijos desde lejanas islas, y tus hijos, lejanas islas, nosotros no somos ahí lejanas islas, claro que sí, y tus hijas al lado de reyes que fueron criadas. Verás, te iluminarás, te temerás y se ensanchará tu corazón, porque se dará vuelta para ti la multitud de Occidente. La riqueza de las naciones vendrá a ti con ellos. Multitud de camellos te cubrirá. Todos de Sheba vendrán, oro, incienso portarán, y alabanzas al Eterno proclamarán. Y después dice, Jerusalén hablando, ¿quiénes son estos que como el nubarrón vuelan y en alas de palomas llegan? Porque hacia mí las islas se reunirán. Ahí estoy ya en el 9. Y los barcos de Tarsis, primeramente, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al Santo de Israel que te ha glorificado. Fíjense que está hablando de las islas lejanas, ¿en dónde? En Occidente. ¿No caemos nosotros ahí en esa profecía? Yo entiendo que sí. Porque cuando se está hablando de Tarsis, recordemos que estamos hablando de ¿qué? De la península ibérica, que era el nombre que tenía en la antigüedad, antes de que los hebreos le llamaran Sefará. Y desde Tarsis, esas mismas naves de Tarsis que nos trajeron a América, esas naves de España que nos trajeron a América, esas mismas naves son las que nos van a llevar de regreso. Y vamos a llegar hasta Israel y vamos a llegar hasta Jerusalén. Y fíjense que dice, por lo menos esta versión que dice, llegarás al Eterno tu poderoso, a su nombre santo, el Todopoderoso que te ha glorificado. Llegaremos al nombre del Eterno. Y cuando nos vamos a Deuteronomio 12:5, dice que el Todopoderoso, ¿dónde hizo poner su nombre? Wow. En Jerusalén. Y cuando el Todopoderoso le dice al pueblo de Israel en el desierto, construya un Mishkan, construya un tabernáculo, para yo poner mi nombre sobre ustedes y habitar entre ustedes. Y después allí en Jerusalén, Salomón construye aquel templo, que lo construye ¿con qué? Con oro y plata que llevó ¿de dónde? De Tarsis, de Sefarad. Dicen algunos sabios comentando este versículo que el tercer templo se va a volver a construir con la riqueza, el oro y la plata que nosotros los sefalditas vamos a llevar cuando vayamos de regreso. Okay. Stop it right there. Una de las cosas que yo, y esto es algo muy personal, y posiblemente tú con tu experiencia y conocimiento me puedes ayudar. Yo creo firmemente que además de que todo el mundo conoce a los judíos por empresarios, gente que con la ayuda del gobierno o sin la ayuda del gobierno salen a flote, desarrollan empresas, desarrollan negocios. Yo creo firmemente, de hecho yo tengo aquí un libro acerca del liderazgo y las últimas tendencias del liderazgo, y son los judíos los que están adelante en estos modelos de liderazgo que algún día vamos a compartir. Te voy a enviar después una copia del título del libro. Ahora, junto con esto y ver esta profecía y la posibilidad de que Puerto Rico y nosotros los descendientes de Sefarad tengamos la habilidad de producir finanzas que literalmente lo vemos ahora mismo en Latinoamérica. Cuando yo hablo de raíces hebreas en Latinoamérica, dentro de los hispanos, lo que más mueven finanzas son los puertorriqueños. Sea la gente dirá, pues, por la ayuda que tienen de Estados Unidos, whatever, pero son los puertorriqueños. Y pienso
que una de esas razones es porque eventualmente, en algún momento dado, el Eterno va a confiar en nosotros, es decir, ese oro y esa plata tiene el mismo propósito de cuando salieron de Egipto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hemos sido demasiado bendecidos. El Padre Celestial nos ha bendecido demasiado comparado, ¿verdad?, con otros países en Centro y Suramérica. Y yo creo que sí, yo creo que nosotros vamos a ser parte de ese gran despertar que va a haber en Israel, porque no sé si sabe que ahora mismo el gobierno en Israel se está legislando para hacer más flexibles las leyes de retorno, las leyes de aliyá. Escuché. Eso a nosotros nos favorece. Entonces, se va a cumplir esa profecía de Abdías 1:20, que es donde primero encontramos en las escrituras la palabra Sefarat, el nombre de Sefarat, que está diciéndonos: los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. El Negev está al sur de Israel y es una zona sumamente, en su gran mayoría, desértica. Sin embargo, ¿qué se nos está prometiendo ahí? Las ciudades del Negev. Quiere decir que ahí se van a construir ciudades. Se van a construir ciudades. Y yo me inclino a que esas ciudades, quienes las vamos a construir, somos nosotros. Cuando se ve ese gran éxodo de sefarditas, que ya de hecho, ¿verdad?, estamos trabajando en eso. Como le dije, el domingo estábamos reunidos en un congreso donde estamos moviendo ya, como dicen por ahí, las fichas para que esto se haga realidad. Y todas estas personas que hemos descubierto nuestra genealogía, hemos descubierto nuestros antepasados que eran sefarditas, ya en España también se está legislando para darnos un pasaporte español. Exacto. Y entonces, una vez tengamos un pasaporte español como sefarditas, ya en Israel se nos va a reconocer como hebreos que somos. Y las puertas se nos van a abrir. Eso es lo que está diciendo Isaías aquí, cuando la tierra está diciendo quiénes son toda esta gente que están llegando. Que yo no los crié, yo no los amamanté, pero son mis hijos. Y están regresando, están llegando donde mí. Los reyes los criaron, pero ahora están llegando. O sea, yo creo que nosotros vamos a ser parte de esa profecía. Y es bien importante, ¿verdad?, que nosotros en ese sentido, no solamente investigar nuestro linaje, es que también tenemos que reconocer que si somos parte de ese linaje, somos parte del pacto, de la alianza, de la promesa. Pero para poder ser parte de ese pacto y de esa promesa, tenemos que entrar también por lo que es la Torá. O sea, no es solamente yo decir soy sefardita porque mis abuelos, mis tatarabuelos, no. Es porque yo también, en el corazón, en mi forma de actuar, en mi forma de vivir, sigo la Torá. Estoy dentro de ese pacto que el Todopoderoso hizo con el pueblo de Israel, como mencionamos la semana pasada, allí en aquel monte Sinai, donde le dijo: hago este pacto con ustedes que están aquí hoy y con los que no están. Se estaba refiriendo a nosotros. Porque esa descendencia iba a llegar. Y estuvimos mucho tiempo con esta venda. Y muchos dicen: no, el pueblo de Israel fue desobediente, el Padre Celestial lo sacó de su tierra y esa gente está fuera de pacto. Cuidado con eso. Exacto. Cuidado con eso. Exacto. Porque el Padre Celestial, dice Rabbi Saulo dice que son israelitas, a quienes se les dio el pacto, la promesa, la gloria, el culto, todo se le dio a ellos. ¿Y ha desechado el Todopoderoso a su pueblo? No, de ninguna manera. Siguen siendo todavía el pueblo de la promesa, siguen siendo el pueblo del pacto. Y nosotros tenemos que allegarnos a ellos, al pueblo de Israel, para ser partícipes de esa promesa. Si yo tengo una herencia y yo falto, a quienes yo primero le doy mi herencia es a quienes, a mis hijos legítimos. Esos son los primeros que heredan.
Exacto. El Todopoderoso, ¿a quién le va a dar su herencia? A los hijos del pacto. Yes. A los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, los padres con quienes él hizo pacto e hizo promesa. Así que Wow. tenemos que ser parte del linaje de Abraham para poder participar de eso, porque en ningún momento en las escrituras, yo no veo en ninguna parte de las escrituras el Todopoderoso haciendo pacto con gentiles. No. Siempre ha sido con el pueblo de Israel. Wow. Para cerrar, tengo aquí algo que quisiera que me hablara un poquito. Y tengo dos doctoras aquí, pero este es muy especial. Ajá. Este es muy especial. Y si no me equivoco, pues esta forma de guardar el rollo es típico sefardí. ¿Ok? Y háblame un poquito de esta forma, y lo encontramos en alguna construcción española, sí, aquí en la isla, y quiero que la gente se acuerde de esto bien. Así que háblame, simplemente para dejarlo con el asombro, y que todavía hay más, todavía hay que... Sí, si nos fijamos bien en la forma, parece una garita. Los que han ido al viejo San Juan han visto las construcciones de estos castillos que se construían, estas fortificaciones que se hacían para proteger la capital, ¿verdad? Proteger San Juan, proteger la bahía de San Juan. Encontramos casi siempre esta forma de una garita. Yo no sé, pastor, si usted ha tenido el privilegio de subir a la explanada del templo, donde está ahora la mezquita. Sí. Allí también hay una construcción que parece una garita. No sé si se ha fijado en ella. Porque eran las construcciones que se hacían acá en América, casi todas eran hechas por ingenieros sefarditas. Wow. Recordemos que cuando se da la expulsión de los judíos de España, en esta época de la conquista y la colonización, en España, como usted mencionó ahorita, eran los musulmanes, los árabes y los judíos los que estaban en las universidades, en las escuelas, eran médicos, eran ingenieros, eran arquitectos, eran banqueros, o sea que cuando se expulsa a los judíos de España, se está expulsando a la élite. Y no es que yo menosprecie, ¿verdad?, a la cultura española ni los que se quedaron en España, pero estaban expulsando a la gente educada, a la gente que tenía preparación. Muchos de estos arquitectos y de estos ingenieros llegaron aquí a América y muchos de ellos fueron los que dirigieron estas construcciones. Fíjense que las garitas, que era un sitio de observación, un sitio de vigilancia, tenían la forma de este objeto, que es donde se guarda el rollo de la Torá. Exacto. ¿Por qué? Porque la Torá también sirve de guardián. La Torá también sirve de refugio. La Torá también sirve de protección. Wow. Representa el guardador de Israel, que no duerme. Exactamente. Exactamente. Wow. Ana, quisiéramos quedarnos por lo menos hasta todos los días de Shavuot, incluyendo los Shavuot que se extiende en la diáspora, y adelantaríamos alguna de las fiestas. Pero se nos acabó el tiempo. Una vez más, hermano, este es el libro El Talit Escondido, la presencia sefardita en Puerto Rico, de nuestra hermana doctora Ana Aricea. Por favor, adquiera este libro. Al adquirir este libro, hermano, usted se va a enriquecer. También usted va a apoyar todo el ministerio y el trabajo de la doctora Ana Aricea para que ella continúe hacia adelante con su investigación y su trabajo. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes que ha tenido a bien conectarse y darle share a toda esta transmisión, y que todo el mundo se entere, porque el Eterno es fiel. Ha sido fiel a nuestros padres y a nosotros. Y gracias, doctora Ana. Unas palabras finales para toda esa gente
lindas que están así con los ojos así como los míos. Unas palabras finales, por favor, mi amor. Voy a leer, me voy a tomar el atrevimiento de leer aquí 3 versículos de Ezequiel 34. Dice, porque así ha dicho el Eterno, he aquí que yo reclamaré mis ovejas y las inspeccionaré, como cuando el pastor inspecciona su rebaño, en el día que él está en medio de sus ovejas separadas. Así las traeré y las recogeré. Las salvaré a todas ellas de todos los lugares a donde fueron esparcidas, y allí, el día de nubes de gloria, los traeré. Wow. Así que es una profecía que también nos aplica a nosotros. Somos parte de ese pueblo que está desparramado. El Todopoderoso permitió que fuéramos a todas las naciones del mundo. Que el Padre Celestial los desarraigó de allí, los sacó de allí. Pero a veces se nos olvida que cuando el Padre Celestial da promesas de bendición, pero también da promesas de castigo. Claro. Si no obedecemos, ¿cuál es la promesa? Te va a venir esto, esto y esto. Y una de esas cosas era eso, que iban a ir dispersos. Pero cuando nos vamos a Deuteronomio, el Todopoderoso le está diciendo a ellos, van a ir dispersos y van a ir a naciones que no conociste. Y vas a adorar allí a dioses que ni siquiera tus padres conocieron. Dioses de piedra, dioses de madera. Pero desde allí, si me mirares y te tornares hacia mí y buscares mi rostro, desde allí te voy a recoger y te voy a traer de nuevo a la tierra. Así que ha llegado el momento de los sefalditas. Yo creo que ya es el momento del retorno. Yo creo que ya es el momento de que nos volvamos otra vez hacia Israel, que nos volvamos hacia Jerusalén, para que esto que está en las profecías se pueda cumplir y se pueda cumplir en nosotros. Una de las cosas que nosotros decimos cuando hacemos el rezo del Shabbat es que venga pronto el Mesías en nuestros días y que nosotros lo podamos ver. Eso es uno de mis anhelos, que yo pueda ver el retorno de Mashiach. Y todas estas cosas que están pasando, que mucha gente dice que esto es el fin del mundo, no se va a acabar el mundo, mis hermanos, pero son cosas que están acercando a Mashiach. Y mucha gente me dice, hay que orar para que esto no pase, que estas cosas se acaben, es que si es profecía tiene que pasar. Exacto. Nos resta a nosotros estar preparados para que cuando se dé ese momento, nosotros caer allí y estar allí con él. Aleluya. Wow. Quiero repetir una vez más el libro. Aquí está el libro, mis amados. Este es el libro, ¿ok? Que me lo están viendo ahí. Ok. Bien importante. Okay. Ahora tendremos que hacer otro programa con un par de ideas y un par de cosas que tengo por ahí. Yo sé que sea el revolú y la locura. Yo sé que tú vas a ser cómplice mío, ¿ok? Eres una bendición. Gracias por ayudarme a entender. Y gracias por la labor, por tu labor y por ser paciente con nosotros para que nosotros podamos aprender juntos contigo en las maravillas de nuestro Rey y ser testigo de que nuestro Rey es fiel y él está en control. Muchas gracias a usted, pastor, y gracias a todos los que nos escucharon esta noche. Muchas bendiciones. Amén, amén, amén. Gracias, mi hermana Ana. Gracias a cada uno de ustedes, mis amados. Y gracias por haberse conectado con nosotros. Y será hasta el próximo martes. Señor les bendiga y el Señor les guarde. Shalom. Shalom.